licenciado Canela Mayoral por su clara exposición acerca de los requisitos de procedibilidad en el recurso de revisión de amparo directo. Ahora corresponde el turno a la licenciada Carla Rebeca Carrasco Soble. Ella es funcionaria judicial en el 15º Juzgado de Distrito y nos hablará acerca del tema de la suspensión en el amparo indirecto. Tiene la palabra. Hola, buenos días. Yo soy egresada de esta Facultad de Derecho y les quiero hablar sobre los retos en la práctica judicial que han surgido con la aplicación de la nueva ley de amparo. Evidentemente los retos son muchos, solamente les podré hablar de pocos de ellos. Bueno, el primero de ellos es el refrendo y la publicación de una norma jurídica impugnada. El segundo va a ser la acumulación y el tercero de inejecución de sentencias. El primero de ellos. El refrendo, como ustedes saben, es cuando un secretario de Estado autoriza un ordenamiento jurídico. Un ejemplo es, si se expide una ley en materia ambiental, se necesita el refrendo del secretario de Medio Ambiente. Existe una relación entre la competencia del secretario y la expedición de la ley. Sería ilógico pensar que una ley de medio ambiente la refrendara el secretario de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de los impuestos. La publicación, como ustedes seguramente ya saben, es hacer del conocimiento de la sociedad el contenido de una norma jurídica a través de un medio de difusión oficial, como lo es el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué pasa con la nueva ley de amparo y estos actos? La vieja ley de amparo decía que se tenía como autoridad responsable a la que dicta, promulga, publica, ordena y ejecuta o trata de ejecutar la ley. Entonces, ¿qué hacían los litigantes? Señalaban como autoridades responsables a todas las que intervinieron en el proceso legislativo, a las que discutieron y aprobaron, como lo son las cámaras del Congreso de la Unión, a las que refrendaron, como lo son los secretarios de Estado, a las que publicaron, como ya dije, el director del Diario Oficial de la Federación, y a las que promulgaron, como muchas veces es el presidente de la República. Y eso se consideraba correcto. De hecho, había jueces que si no señalaban esos actos, si no señalaban todos esos actos, a veces sobreseían el juicio, hace mucho tiempo atrás. Pero ahora con la nueva ley de amparo es bastante clara al señalar en el artículo 108, fracción tercera, que cuando se reclame la publicación o el refrendo de un ordenamiento jurídico, solamente deben de hacerlo cuando se trate de vicios propios. Es importante recalcar la parte de vicios propios, porque aquí viene el primer reto con el que se enfrenta un órgano jurisdiccional. Viene el quejoso con su demanda. Señala a todos, porque todos nos estamos adaptando, entonces señala a todas las autoridades que intervinieron otra vez, entre ellas refrendo y publicación. Entonces se le previene. Hay un ejemplo de la prevención. Oye, quejoso, con fundamento en los artículos que encuentran citados en la diapositiva, tienes 5 días para que, entre otras cosas, me digas si insistes en reclamar la publicación y el refrendo de la norma que impugnes. Por ejemplo, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación. Y si sí, dime cuáles son los vicios propios, porque la ley así lo dice. El quejoso desahogo. Insisto, quiero que se emplace. Como órgano jurisdiccional, nos crea más problema porque son más autoridades responsables. Pero independientemente de eso, eso le genera más problemas a ustedes. Entre más autoridades señalen, más largo va a ser la tramitación de su juicio. ¿Por qué? Porque hay más informes justificados que rendir. Porque a veces las autoridades pareciera que se ponen de acuerdo para rendirlos y lograr diferir la audiencia, porque uno de los motivos del diferimiento de una audiencia es que se presente un informe justificado y la vista de 8 días para el quejoso. Entonces, entre más autoridades señalen y se va a alargar la tramitación, sobre todo cuando son innecesarias. Entonces, ¿cómo saber cómo reclamar un vicio propio? Bueno, pues solamente deben de hacerlo así cuando estimen, por ejemplo, que el secretario de Estado que refrendó la ley no es competente. Que por ejemplo, el secretario de Medio Ambiente
refrendó una ley que verse sobre impuestos. No es competente, ese es un vicio propio atribuido a él, no era competente. Otro ejemplo, en el de la publicación. Por ejemplo, si la ley dice deberá de publicarse en 90 días y lo publicaron al día 88, eso es un vicio propio atribuido a esa autoridad. Esos son vicios propios y es muy importante que encuentren la diferencia, porque si no solamente alargan su juicio y le hacen más pesada la carga al órgano jurisdiccional, y entre más pesada la carga, menos cuidado a veces puede tener en los asuntos que es muy pesada la carga en un juzgado de distrito. Entonces yo les recomiendo que de manera general solamente señalen como autoridades responsables a las que verdaderamente tienen algo que ver. ¿Y cuáles son esas? Las que aprueban y discuten la norma y las que la promulgan. De manera previa a la ley de amparo ya existen criterios que establecían esa diferencia. Aquí les pongo uno, que dicen que la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley. Entonces, solamente basta, como les dice ese criterio, que señalen a las cámaras del Congreso de la Unión y a quien haya promulgado la norma, porque ellas son las que verdaderamente intervinieron en su creación. Las demás no, a menos de que sean por vicios propios. Entonces ese es el primer problema, convencer al litigante de que ya no está sujetándose a la anterior ley, que ceda de su necedad a veces porque insiste, y a veces no solamente insiste, sino que señala a los secretarios que no refrendaron. Ahora les voy a hablar del segundo reto. El segundo reto es la acumulación. Me llega una demanda, el quejoso me dice, quiero que se acumule con otro juicio, porque como ustedes saben, la acumulación puede darse en muy diversas formas. Una de ellas puede ser que el quejoso haya promovido juicios en varios juzgados y que estime que los actos están interrelacionados entre sí, o que los juzgadores así lo consideren y que se unan en uno mismo para que se resuelva al mismo tiempo. Lo que se pretende aquí es evitar la contradicción. ¿Por qué? Porque si se resuelve cada juicio en cada juzgado, bueno, cada juez opina diferente, entonces es poco probable que todos se resuelvan iguales. Entonces, ¿qué hacen? Se concentran en uno mismo para que se tome una sola decisión. Otro ejemplo puede ser que varios quejosos, y no uno esta vez, sino varios quejosos, impugnen un mismo acto. Entonces, se unían en un mismo juicio. La ley de amparo anterior sí establecía claramente la figura de acumulación. En estos dos supuestos que ya les comenté, que sea un quejoso con varios actos relacionados entre sí o dos quejosos que impugnen un mismo acto. También hay criterios que establecían más posibilidades, pero esas son las dos principales formas de acumulación. Bueno, en este caso me llega una demanda con la nueva ley y el quejoso me pide que se acumulen. Ahí voy yo a buscar en la nueva ley, ¿dónde está la acumulación? Dice lo que todos hacen, control, buscar, acumulación, nada. Lo único que encontré fue el artículo 13, segundo párrafo, que solamente establece la figura de la concentración de los juicios cuando se trata de dos o más quejosos. No establece qué se hace cuando es un quejoso y varios actos. Entonces, ahí hay un problema porque la nueva ley de amparo quitó algo que la vieja ley sí preveía bien. La vieja ley sí regulaba bien los supuestos de acumulación, regulaba cómo debía de hacerse, que era el juez que hubiera conocido primero el expediente más antiguo era al que se acumulaban los demás, o sea, los nuevos al antiguo. La nueva ley no dice nada más que esto, que cuando dos quejosos o más estimen que reclaman un mismo acto, deben de hacer una solicitud ante el Consejo de la Judicatura para que tome la determinación conducente. ¿Y qué pasa cuando es un quejoso que reclama varios actos ahí en varios juzgados? ¿Se va a resolver de manera separada porque la nueva ley de amparo es omisa? Pues en respuesta a eso me puse a buscar precedentes con la nueva ley. Encontré que algunos órganos jurisdiccionales lo que hicieron fue aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, que también prevé que sí prevé la figura de la acumulación. En ellos, ya el órgano jurisdiccional decía, bueno, es un quejoso, son varios actos, lo lógico es que se
resuelvan en un solo momento con un solo juez, y así era como lo hacían. Otra posible solución que se me ocurre es pues que ustedes saben que la Corte siempre puede emitir criterios y que interprete esa norma en el sentido de que, bueno, la acumulación sigue existiendo en la nueva ley de amparo, aunque ya no la prevea tan expresamente como lo hacía la anterior. Entonces ese es un reto para un órgano jurisdiccional, quitar una figura, ¿no? Pero también como quejoso, el quejoso me estaba señalando una figura que él solito no se dio cuenta que no existía. Ustedes también tienen que ser cautelosos, porque al momento de pedir algo deben de estar seguros que esté en la ley. Yo sé que el juez debe de conocer el derecho, pero ustedes también al momento de plantear sus argumentos, porque desde ahí se ve la calidad de abogado con el que uno está, no sé, con el que se está enfrentando. Y el tercer reto es la inejecución de las sentencias. La inejecución de las sentencias se da cuando ya se dictó una sentencia y se ampara al quejoso. Hay un derecho fundamental que se tiene que proteger. Muchas veces es, por ejemplo, que se le regrese el dinero. Yo en materia administrativa, ¿no? Que se le regrese el dinero porque no tenía que pagar ese impuesto o porque no se le ha pagado bien su pensión. Con la vieja ley, el procedimiento de ejecución era horrible. No establecía multas. Lo único que hacía era requiere del superior, requiere la autoridad directamente obligada. Luego requiere a su superior, luego a su otro superior y a los vinculados de todas. Yo hice requerimientos de cumplimiento de hasta 30 autoridades. Y lo peor de todo es que cuando uno manda ya incidente en ejecución, a veces unos colegiados piensan que el superior de una autoridad es A, otros piensan que es B y otros que es C. Te lo regresan. ¿Por qué? Porque no requeriste al superior jerárquico que ellos creían. Entonces, con la inejecución de la vieja ley, era eterno, sin multas y con tantos superiores jerárquicos, era muy difícil llegar hasta la corte, porque la inejecución pasa primero por colegiado y luego a la corte. Otra diferencia entre la vieja y la nueva ley que se da en la inejecución son los términos. Yo creo que ya son más reales. Antes a las autoridades se les daba 24 horas para cumplir, ahora se les dan 3 días. Más real, porque antes, bueno, la autoridad nunca cumplía, pero menos iba a cumplir en 24 horas. Y otra diferencia radica en que con la vieja ley solamente bastaba con que la autoridad cumpliera con la obligación esencial del fallo protector. Un ejemplo es, bueno, la obligación es que pague. Ahora, si debía 100.000 y pagó 70.000, está cumplida porque esencialmente cumplió con la obligación del fallo. Ese era el criterio anterior. Suena injusto. ¿Por qué? Porque entonces el quejoso se tenía que ir a la queja por exceso o por defecto y decir, ¿sabes qué? Me faltaron 30.000 pesos. Era injusto para él porque ya teniendo un derecho fundamental protegido, además tenía que agotar otro medio de defensa. Bueno, ahora con la nueva ley de amparo, como ya les dije, se establecen multas. No, eso no se los había dicho. Más bien, se establecen multas. Eso es algo bastante bueno, porque la autoridad solamente cumple si tú le dices que le vas a imponer una multa. Si tú le dices otra cosa, no te va a hacer caso, mucho menos en la ejecución, porque las autoridades, según yo nunca he estado del lado de la autoridad, pero pienso que le dan más importancia a ganar un juicio que todavía no se ha resuelto a aquel que ya se resolvió, porque ya lo perdieron. Si están en ejecución de sentencias es porque ya lo perdieron, porque se amparó. Entonces, encima de que no te hace caso, bueno, ahora ya está la multa, por lo menos ya se les puede afectar de alguna manera. Ahora ya nada más se tiene que requerir a un solo superior jerárquico, lo cual es bueno porque antes eran 2 y se hacía bastante lioso. Ahora ya nada más es 1, eso es bueno y hace que sean menos los requerimientos hechos a las autoridades. Como ya les dije, son 3 días los que tienen para cumplir, pero pueden ampliar ese término, pueden solicitar una prórroga. Tienen que decirle al órgano jurisdiccional las razones. Eso es importante porque muchas veces nada nos dicen, quiero una prórroga. La ley de amparo establece que tienen que establecer los motivos. ¿Por qué te vas a tardar tanto? No, mira, es que entre que le pido a cheque y mientras me lo dan y en lo que yo se lo doy al quejoso y entre que bien. Bueno, entonces dame 15 días. El órgano jurisdiccional pondera, no tiene que darles lo que la autoridad quiere y puede darles 10 o 20 si así lo considera, pero solamente les va a dar una prórroga. Si al fenecer la prórroga o los 3 días, si no la solicitaron,
no han cumplido, entonces se va a ir directamente en ejecución y además se les va a hacer efectiva la multa. Ahora, si remitieron constancias para dar cumplimiento, lo que va a pasar es que el juzgado ya no solamente se va a pronunciar sobre la obligación esencial, sino ahora también tiene que ver que todo esté cumplido, que no haya exceso ni defecto, y eso es provechoso para el quejoso, porque ahora si le pagan 90,000 y le tenían que pagar 100,000, el juzgado va a decir que no está cumplida la sentencia porque hubo exceso. Esto que da lugar, ya no existe la queja por defecto. La nueva ley de amparo ya no la prevé, pero considero que es favorable. ¿Por qué? Porque el juzgado ahora ya tiene que estudiar eso desde el principio. Ya no se tiene que esperar al quejoso a que el juzgado diga que está cumplida y después irse a la queja por exceso o defecto. No, ahora ya es obligación del juzgado pronunciarse de todo. Y eso es un reto para el órgano jurisdiccional, porque estábamos acostumbrados a la obligación esencial, a decir, ya pagó. No me importa cuánto, ya pagó, tenían que pagar, ya. Ahora hay que hacer ya pronunciamientos mucho más largos, extensos y cuidadosos, ¿no? Ver qué era todo lo medular que tenía que cumplir. Muchas veces son muchos efectos, son 3, por ejemplo, que emiten una resolución, que deje sin efectos otra y que le pague. Hizo los 3 y los hizo bien, porque a veces tienen que ceñirse los lineamientos hechos en la sentencia. Entonces considero que la nueva ley de amparo establece distintos retos ya a manera de conclusión. El primero que les di, que es el del refrendo y la publicación, ese es para el litigante, para que su juicio sea más fácil. No insistan, no se resistan cuando un órgano jurisdiccional les pregunte, no se queden a lo acostumbrado de la vieja ley. Otro reto que ahora se ha vuelto más complicado es con la figura de la acumulación, que ya no está tan bien regulada como lo estaba por la vieja ley. Y finalmente el tercer reto, que es para el órgano jurisdiccional, es la ejecución de sentencias, ¿no? Ahora nosotros ya tenemos que pronunciarnos sobre todo el fallo protector. Y bueno, eso es toda mi intervención. Muchas gracias.